Empezamos el primer contenido de 2021 en La criminología puede llevar pendientes. Ya habíamos producido algunos de los contenidos que encontraréis aquí, si nos remontamos algunos años atrás a esta fecha. Sin embargo, es a partir de ahora que con mi evolución como criminólogo quiero ofreceros divulgación criminológica sobre asuntos de relevancia mediática, así como en torno al análisis de casos abiertos por el hecho de haber participado de esta vertiente y producciones más bien relacionadas con la investigación. Sé bienvenido a Cefont Consultoría, en nuestra división de Cefont Criminología. Suscríbete y mantente informado, participando del conocimiento. Si quieres asesorarte sobre un tema en específico, házmelo saber en la caja de los comentarios. Empezamos enero con un asunto que venía resistiéndose desde el año pasado, relacionado con las elecciones estadounidenses. Ya en su día analizamos previamente a los resultados cómo podrían gestarse las elecciones americanas de 2016 y no nos equivocamos. Contamos con un analista en el ámbito económico y bursátil que nos aclaró muchos aspectos, teniendo en cuenta también que desde este canal trataremos elementos relacionados con la delincuencia económica por el hecho de estar especializados en el asunto. Asimismo, hoy lo que nos atañe tiene que ver con unos correos electrónicos de corte fraudulento. El pasado 2 de enero de este mismo año recibimos en distintas cuentas corporativas una comunicación que decía: Trump 2024 is the best we have got. It's not over until President Trump says it's over. Republicans have outspent Democrats by more than $20 million on ads in Georgia. Click on the link to learn more. We're in the final stretch of the election that will decide the entire Senate. The Senate will decide the presidential election outcome. We can win in Georgia and give President Trump a fighting chance. It's going to be incredibly close. Traducido básicamente a lo que se nos invitaba era participar de dicho enlace para supuestamente contribuir en las elecciones o en la elección de poder de Trump como única baza para mantenerse como presidente de los Estados Unidos. También se hacía alusión a la inversión que se había realizado en publicidad y precisamente desglosaremos este asunto. Es muy importante que siempre que recibamos una comunicación, ya sea de correo electrónico o vía SMS, nos aseguremos de su origen antes de clicar o abrir cualquier elemento adjunto. Abriendo este mismo correo electrónico, podemos observar que en el caso que nos compete, el remitente proviene de Korean Click. Curiosamente, investigando, se trata de una compañía asiática que se dedica a medir resultados en el campo digital y también emiten estudios en este mismo sentido. Pero lo sorprendente es que quienes adquieren dicha compañía son Nielsen, empresa con sede en Nueva York, capital de Trump. Nielsen, además, según fuentes de investing.com, es una empresa de gestión del rendimiento. La empresa proporciona a los clientes un análisis de lo que observan los consumidores y lo que compran y cómo se cruzan esas opciones. Los segmentos de la empresa incluyen lo que los consumidores compran, llamándolo compra, que proporciona principalmente la información de estudios de mercado y servicios analíticos, y lo que los consumidores observan y escuchan, llamándose observa, que ofrece principalmente los servicios de medición de audiencia y publicidad de televisión, radio en línea y móvil y sus análisis correspondientes. El segmento de compra proporciona servicios de medición que incluyen sus datos principales de localización y escaneo, principalmente datos de medición transaccional e información sobre el comportamiento de los consumidores y servicios analíticos a empresas de la industria de bienes de consumo envasado. Los datos de Observa son utilizados por sus clientes de medios para comprender a sus audiencias, establecer el valor de su inventario de publicidad y maximizar el valor de su contenido y por sus clientes de publicidad para planificar y optimizar sus gastos. Además, Nielsen Holdings, anteriormente conocido como Nielsen N.V.,
ahora también es entendido como un conglomerado de medios neerlandés-estadounidense con actividad en más de 100 países y emplea a cerca de 36.000 personas en todo el mundo. Siguiendo la estela de Nielsen Holdings, descubrimos lo siguiente. La actual empresa que supuestamente habría comprado Korean Click y a su vez bajo esta habrían enviado correos electrónicos como los recibidos, se halla su presidente, David L. Colhoun. Llegó en 2006 proveniente de General Electric y en enero de 2020, justo hace un año, en fuentes recogidas, decía que pretendía mejorar la transparencia de la empresa, en este caso refiriéndose a la empresa The Boeing Company. Todo este hilo de nombres y empresas es para que comprobemos que tras un correo electrónico aparentemente fraudulento por el tipo de contenido que nos plantea y con una estética errática aparentemente inofensiva, se puede hallar todo un conjunto de despropósitos de corte cuanto menos poco ético empresarialmente y más que reprobable a nivel criminológico. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en dejar tu like, comparte, comenta y suscríbete para poder ofrecer otros casos inéditos analizados de una forma 100% criminal o criminológica. Soy Cristina Font, criminóloga, y te veo en el siguiente episodio.